Buenas tardes. A continuación daremos a conocer el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretario. Este es el parte médico del jueves 22 de abril. La pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio: fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. El proceso de vacunación de la primera dosis de la vacuna contra coronavirus a adultos mayores de 60 años en todos los municipios de Yucatán concluyó de manera satisfactoria. En Progreso, Temozón, Tixcocop y Humán, los adultos mayores de 60 años ya recibieron la segunda dosis de la vacuna. Este proceso se realizará a continuación en otros municipios de Yucatán. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 163 pacientes en hospitales públicos. 32.103 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 36.650. Hoy se detectaron 92 nuevos casos de coronavirus, 68 en Mérida, 5 en Valladolid, 4 en Progreso, 3 en Motul, 2 en Maxcanú y en Tecash, 1 en Acanqué, Concal, San, Canacín, Tecó, Ticul, Tixcocop y Humán. De los 36.650 casos positivos, 307 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 22.915 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 6.481 en la zona norte, 6.020 en la zona oriente, 2.146 en la zona centro, 3.257 en la zona sur y 5.011 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Son 6 hombres y una mujer con un rango de edad de 57 a 83 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, hepatopatía y asma. 4 de ellos residían en Mérida, 1 más en San y 1 en Progreso y en Tequil. En total son 3.986 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 398 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán con síntomas leves. Como ya se mencionó, 163 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 22 de abril. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es de 30.5%. Está en verde y estable. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 51.6%. Está en color amarillo y en ascenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en amarillo y en ascenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 0.96, está en verde y en descenso. La positividad de los casos es del 39.3%, está en color naranja y en descenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar las fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Muchas gracias.